Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué vimos ayer? Nos quedamos viendo que además de aparecérseles el Señor a las mujeres, se les apareció a los discípulos, fíjese, a dos de los discípulos que van camino a Emaús. El verso 13 de Marcos dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Mire qué cosa, que no creyeron a las mujeres, creyeron que estaban locas, dice la palabra ahí. Y a estos dos tampoco les creyeron. Pero nos fuimos nosotros al Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde está más detallado este relato. Y dice que venían estos dos discípulos caminando y se les acerca Jesús. Y Jesús oye que ellos vienen discutiendo, que vienen hablando, y en el verso 16 dice, y Jesús les pregunta: ¿qué es lo que ustedes, por qué están discutiendo? Y en el verso 16 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús les dice: ¿qué cosas? Ellos le explican que Jesús, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Me encantó que esto esté escrito en la palabra, fíjese, porque dice que el Señor era poderoso, dice, en obra, hacía las cosas, y en palabra, y conocía la palabra. Él es la palabra del Señor, fíjese. Pero los principales sacerdotes y los gobernadores lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y les hablaba, y ellos venían contándole al Señor Jesús. Estaban decepcionados, estaban tristes ellos por lo que había pasado. El 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Y le cuentan que unas mujeres fueron al sepulcro y no lo hallaron. Y habían visto ángeles. Le están contando a Jesús, fíjese. Y el verso 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Dice que Moisés habló del Señor Jesús, lo mismo que los profetas también hablaron de él. Y el Señor les va explicando la escritura hasta el lugar a donde iban. Él hizo, dice, como que iba más lejos, fíjese. Y en el verso 29 nos cuenta que ellos le obligaron a quedarse ahí con ellos, fíjese. Para que veamos que en ese tiempo un extranjero no se quedaba afuera, no se quedaba en la calle. Esta gente tenía el don de la hospitalidad. Así estamos viendo aquí en este verso que lo obligaron a que se quedara con ellos, fíjese. Y el verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo.
lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, aleluya, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y esto es muy interesante, fíjese, porque dice que cuando él les dio el pan, los ojos les fueron abiertos y lo reconocieron, pero que él desapareció de su vista. Esto llama la atención, porque ahora el cuerpo del Mesías, del Señor Jesús, este cuerpo glorificado, tiene la capacidad de desaparecer. Fíjese, con su cuerpo glorificado, Él está haciendo cosas distintas. La resurrección del Mesías produjo cambios en su cuerpo. Ya era un cuerpo glorificado. Y les dio una explicación sobre las Escrituras. Les dio una cátedra cuando venían caminando con Él, como solo Él la puede dar. Y por eso leemos en el verso 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús tiene la llave para abrirnos las Escrituras. Las entendemos muy bien cuando Él es el que las explica. Les enseñó todo lo que de Él se decía desde Génesis. Fíjese, nuestro Mesías es el segundo Adán. A Él lo podemos encontrar en los 5 primeros libros de la instrucción de Dios. En los profetas lo encontramos. En los salmos está Él presente, fíjese. Así que cada vez que nosotros estudiemos la Escritura, la palabra de Dios, tenemos que encontrarlo a Él, porque Él es la palabra de Dios. Regresando a Marcos, en el verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Finalmente, Él se da a conocer ante sus discípulos. Y esto nos recuerda algo del Génesis, del principio de la palabra, fíjese. Y nos recuerda la historia de José. En el capítulo 45 le leo para que usted vea el paralelismo que hay entre Jesús y José. Dice que cuando el Señor se le presenta a sus hermanos, saca a todo el mundo de su cuarto. Saca a todos y no se quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, dice, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces les dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que podemos ver que es Dios el que está en control de todo y Él dirige todo, fíjense. Y todo lo malo que pueda venir para nosotros lo cambia en bien el Señor. Lo estamos viendo aquí en la Escritura. Ellos vendieron a José porque la Escritura dice que lo odiaban. Tenían celos de él, fíjense, y lo vendieron por eso. Pero mire lo que dice el verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces podemos ver la escritura conectada, mire, y está conectada con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí leemos en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que yo quiero decirle esta mañana que si usted está pasando por una situación difícil y usted piensa que no puede salir de ella, mire, hínquese y glorifique a Dios, porque Él va delante de usted y Él es el que arregla todo lo que nosotros no podemos. Él va delante de nosotros. Regresando a Marcos, el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya les da la orden para que salgan y vayan a todas las naciones, le está diciendo, vayan por todo el mundo. Dice, ¿por qué? Porque las 10 tribus que se habían ido al exilio habían perdido su identidad. Dice, estaban mezclados entre todos los lugares a donde fueron exiliados. Y si leemos Ezequiel 34, vamos a oír la voz de Dios. Mire, dice Dios hablando, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y se cumplió esta palabra porque envió a su Hijo, a Jesucristo, en busca de todas sus ovejas. Así que si usted oyó la voz del Señor, usted es oveja de Él. Y mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y me siguen. Aquí lo tengo que dejar porque el tiempo me ganó como de costumbre, pero mañana seguimos viendo este precioso evangelio del Señor. Pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones contestadas, y les quería contar que me mandaron una foto de el muchachito de 16 años por el que estamos orando, que tiene agua en el cerebro, por Dylan. Está gordito, puede caminar, está muy bien, se ve muy bien. Todavía tiene secuelas, tiene unos dolores de cabeza tremendos, pero seguimos orando por él, para que sea el Señor el que lo sane completamente, pero les quería dar ese anuncio. Y ahora yo le pido de favor que usted se acerque aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, Señor, agradeciendo que nos instruyas verso a verso, porque eso es lo que nos acerca a ti, Señor, tu palabra. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia, Señor, por las necesidades. Y estamos orando por tu pueblo amado, por Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen a ti,
porque es la única manera que pueden gobernar con tu paz y tu justicia. También, Señor, te estamos rogando por la hermana Chaito, Señor, porque su esposo se encuentra en el hospital. Y yo te pido, Señor, de favor, que te apiades de ellos, Padre Santo, tanto de él como de ella, Padre bendito. Y que seas tú, que la hermana Chaito tenga la seguridad que tú estás ahí, Señor, con ellos, ayudándonos. Estamos también orando por la familia de Ilén, por la pérdida de su hijo. Señor, dale consuelo a esta familia, Padre amado. Pon tú ungüento en el corazón de ellos. Te pedimos por estas personas diagnosticadas con cáncer, por Dinora, apiádate de ella, Señor, por Rosario, con un cáncer terminal, tócala, mi Señor, por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este país, ayúdalo, Padre, por Andrés, de 23 años, con 3 niños, apiádate de ellos, Señor, por José, con cáncer de intestino, por Irma Fábregas, pon tu mano sobre ellos, Señor. Por Luis Miguel García, sánalo, Padre, ayúdalo. Ayuda a estas familias, Señor, que están en tremenda necesidad. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos, Señor. Y por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón. Te pedimos, Señor, que mandes ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor, y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, Señor, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralas, Padre. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Tócala, Señor. Sánala, Padre. Dale riñones nuevos. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, Señor, a la Susi. Mándales ángeles ministradores, Señor, que las cuiden y las protejan, Padre amado. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran al oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, para que te sirva en tu ministerio. Usa a este joven, Señor. Y por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, Padre. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.